¿Cómo están? Gloria a Dios. Pues bueno, le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me está dando nuevamente de estar frente a ustedes. Y ya antes de iniciar me gustaría que cerráramos nuestros ojos para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido sentir tu presencia, Señor. Sabemos que tu presencia está en este lugar, Señor. Sabemos que se está moviendo de una manera poderosa en cada asiento, Señor, en cada pasillo, Señor, en cada persona que está aquí. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres poderoso, Señor. Y ponemos ese tiempo en tus manos, Padre, creyendo que tú eres quien está hablando, Señor. Danos esa unción, Señor, como decía la pastora, danos ese amor, Señor, para poder estar listos y preparados, Señor, para la guerra. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Todos dicen amén. Fíjese que desde que inició la oración, si no ha llegado a la oración, le invito a que llegue a las 9 de la mañana a la oración, pero desde que inició la oración, durante la alabanza y durante todo ese tiempo que se estuvo moviendo el Señor, creo que va de la mano con lo que el Padre quiere hablar en esta tarde. Vamos a ver hoy las características de un conquistador. ¿Qué es un conquistador? ¿Alguien sabe quién es un conquistador? Mire, el término conquistador suele referirse a aquellos personajes que extendieron casi siempre a través de operaciones militares, lo que decía la pastora, el dominio de un territorio, de una población, de una posición y que por ende dirigían los imperios a los que pertenecían. Yo le quiero platicar hoy de 5 conquistadores. 4 de ellos son de la historia y uno más es el que está en la palabra. El primero, nada más os voy a mencionar, Alejandro Magno. ¿Ubican a Alejandro Magno? Alejandro Magno conquistó gran parte de Europa en su tiempo. Atila el Uno, también conquistó gran parte de Europa, fue un gran conquistador. Gengis Khan, otro de los grandes conquistadores, muy sanguinario él, pero un gran conquistador. Y el último que vamos a ver es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue un general, fue un estratega militar. De esas estrategias militares lo llevó a ser emperador de Francia y rey de Italia. Aparte estuvo conquistando gran parte de Europa. Esto en cuanto a la historia moderna, pero yo les quiero hablar de otro conquistador. Un conquistador que nos menciona la palabra y que por mucho que pudo conquistar las cosas a la fuerza o con violencia o con agresividad, lo conquistó a través de la fe. Este conquistador se llama Caleb. ¿Han escuchado hablar de Caleb? Caleb fue uno de los espías enviados por Moisés. ¿Se acuerda de él? Que fue uno de los 2 que entró. Caleb fue y entró a la tierra de Canaán cuando Moisés los mandó. Fíjese aquí algo muy, muy curioso. Él fue el único de los 2 mayores de 20 años que salieron de Egipto y que pudieron entrar a Canaán. Los únicos 2 de su generación. Si usted hace memoria o recuerda en qué año nació, su servidor nació en el 81. Si de toda esa generación del 81 solamente llegaron 2, imagínense cuántos quedaron en el camino. Quedó mucha gente. Mucha gente quedó ahí. Y ellos es Josué y Caleb. Ellos llegaron ahí por tener fe y ¿sabe una cosa? Por no hablar mal de la tierra que Dios les había entregado, que en un momento ya Dios les había dado. Acompáñame a leer por favor Josué capítulo 14, versículo del 6 al 13. Cierto día, estando los israelitas en Gilgal, algunos de la tribu de Judá vinieron a ver a Josué. Entre ellos estaba Caleb, hijo de Jefuné, el Quenesita. Caleb le recordó a Josué: tú bien sabes que nuestro Dios habló con Moisés en Cades Barnea acerca de nosotros 2. Yo tenía 40 años, diga conmigo 40 años.
Cuando Moisés me envió a Cades Barnea a explorar esa tierra, ¿cuál fue la tierra? Canaán. Y yo le conté la verdad sobre lo que habíamos visto. Los que me habían acompañado asustaron a nuestra gente. En cambio, yo confié plenamente en Dios. Aquel día Moisés juró que a mi familia y a mí nos darían la tierra por donde anduve, porque le fui fiel a Dios. Eso pasó hace 45 años. Diga conmigo 45 años. 45. Y todo este tiempo en nuestro pueblo ha andado por el desierto. Dios me ha protegido tal como lo prometió. Mírame, ya tengo 85 años. Diga conmigo 85 años. Pero estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a explorar y todavía puedo pelear. Por eso te pido que me des la región montañosa que Dios prometió aquel día. Tú bien sabes que los descendientes del gigante Anac viven en ciudades grandes y bien protegidas, pero con la ayuda de Dios los podré desalojar y así conquistaré esas ciudades, tal como Dios lo prometió. Josué bendijo a Caleb y a él y a sus descendientes les dio el territorio de Hebrón. Mire, vamos a ver el texto. Josué tenía 85 años cuando Caleb le da le pide esta petición a Josué. A esa edad, ¿qué crees que esté pidiendo la gente? A los 85 años. Una cama. Hay mucha gente que tiene menos de 85 años y está pidiendo o una cama, o un sillón muy confortable, o un lugar para descansar. Hay gente que está pidiendo un espacio en el asilo, que está pidiendo medicamentos, que está pidiendo a lo mejor una dieta para llevar bien su vida. ¿Qué estarías pidiendo tú a esos 85 años? No me contestes. ¿Pero qué pidió Caleb? Caleb pidió un monte para conquistarlo. Nos dice la palabra que fue una región montañosa. Aquellos que han andado en la sierra saben lo que es una región montañosa. Pero en ese monte había gigantes, había ciudades amuralladas. Caleb estaba seguro que con la ayuda de Dios los podía conquistar. ¿Sabe una cosa? Caleb no iba solo. Caleb iba con Dios, porque Caleb sabía que Dios estaba con él. Repita conmigo, un conquistador conquista. ¿Usted imagina un conquistador, una persona que va a pelear por una batalla y no regrese con nada? El conquistador está en ese momento porque sabe que tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito de Caleb? Conquistar. Ese era el propósito de Caleb. Acompáñame a leer Números capítulo 13, versículos del 1 al 3. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, que cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Dios, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Yo aquí me atrevo a decir que aparte de ser príncipes, eran los primogénitos de cada tribu. En Números capítulo 13, versículo del 17 al 20, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o es estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas.
Mira, aquí déjeme desglosarle tantito. Los hombres que se escogieron para esta misión eran hombres altamente preparados. El informe que ellos debían de traer de la tierra contenía todos los aspectos del desarrollo personal y comunitario. En el versículo 18 vemos el aspecto social. Nos dice, y observar la tierra como es y el pueblo que la habita. Aquí podemos ver el aspecto social. En el 18 también podemos ver el político, si es fuerte o es débil. No podemos mandar a 5 personas a pelear cuando sabemos que ese pueblo tiene 100, 200, 300 o 400 personas. Sobre el aspecto económico que está en el versículo 19, dice que cómo es la tierra, si es buena o es mala. En el 19 está un aspecto espiritual. Estamos viendo Números capítulo 13, versículo 19. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Un aspecto cultural también son si son campamentos o son plazas fortificadas. No es lo mismo atacar un lugar donde tienen casas de campaña a llegar a atacar a un castillo que está fortificado con doble muralla, con arqueros arriba. Era muy distinto. Y un aspecto ambiental, que es el versículo 20, que nos dice, ¿y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. También era necesario ver si iban a pelear en el desierto, en un valle, en un bosque, cómo era la zona que iban a estar ahí. En Números capítulo 13, versículo del 25 al 29, se relata el reporte que trajeron los espías. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y vieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Recuerdan cuántos entraron a la tierra de Canaán cuando los mandó Moisés? Mandaron 12. ¿Y cuántos regresaron diciendo que era una buena tierra? Solo 2, Josué y Caleb. Y el reporte que los dieron es que ciertamente fluía leche y miel, que es una tierra en donde toda semilla da frutos. El pueblo es fuerte. La ciudad, sus muros eran grandes y fortificados. Pero no solamente eso. Ahí vivían los hijos de Anac, el gigante. Cuando hablamos de gigantes en la palabra, se refiere a una persona de una estatura de aproximadamente casi 3 metros de altura. Su servidor mide 1,74. ¿Se imagina ver al gigante así? Casi el doble. Mira, hay una distribución de tribus también aquí por lo que nos dice. Estaba Amalek, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo y el Cananeo. Hablamos de 5 tribus que estaban ahí, 5 tribus guerreras, 5 tribus que estaban al pendiente de cuidar su propiedad. ¿Usted se imagina cómo se pondría si llego yo a querer conquistar su casa? ¿Me permitiría hacerlo? No. ¿Cómo se pondría? A la defensiva. Estar ahí esperando a ver en qué momento se ataca para poder pelear. Ahora hablamos de 5 tribus que estaban aliadas en una zona montañosa. No es lo mismo llegar, estratégicamente hablando, no es lo mismo llegar a pelear a la tierra de ellos, porque ellos saben cómo moverse, ellos saben cómo esconderse. Hablándoles un poquito de estas estrategias.
Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam, ¿por qué? Por el tipo de territorio que era. Porque la gente que habitaba ahí sabía y conocía perfectamente ese lugar. Estados Unidos llegó a pelear en una zona que no conocía, pero los vietnamitas sí la conocían bien. Y es lo mismo que pasaba con estas tribus. Y hasta el momento, este informe de la tierra fue dado tal y cual como lo pidieron y lo dieron los espías. Y aquí podemos ver cómo cumplieron solamente por cumplir. Ve y dime cómo es. Ve y tráeme esto. Ve y dime cómo es. Pero entra en escena Caleb. Y entra para poder alentar a su pueblo. ¿Y qué es lo que les dice? En el versículo 30 de Números 13 dice: Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué es lo que sabía Caleb que no sabían los otros 10 espías? ¿Qué es lo que Dios le había hablado ya a Caleb que los otros 10 espías no sabían? Frente a la expresión de desafío de Caleb, el resto de los espías dieron a conocer una segunda parte. En Números capítulo 13, versículos 31 al 33, dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Se imaginan ustedes al equipo de voleibol de aquí de la Congre cuando se les comentó: van a ir a Tlaxcala a jugar? ¿Qué hicieron? ¡Vamos! Ellos no dijeron: es que son de Tlaxcala, juegan bien. Tlaxcala sí existe. Fuimos a jugar allá. Pero ¿se imaginan todos decaídos diciendo: no, es que no podemos con ellos? Es que son más. Vamos a ir a jugar a su casa. En el 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel. Aquí vemos la murmuración. De la tierra que habita reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Qué está haciendo aquí? Está infundiéndoles miedo. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Miren, en la universidad me tocó estar en la selección de básquet, y sí me tocaron jugar contra los de la OPAEP, que los de la OPAEP son chaparritos, ¿verdad? ¿Los ha visto? Las Águilas. O los aztecas de la UDLA. Es gente muy alta. Pero ¿sabe una cosa? No nos rajamos. Jugamos contra ellos. Perdimos, pero jugamos. También vimos allí gigantes, hijos de Anac. Gente de gran estatura y gigantes. 2 personas. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, como grillos, como chapulines. Y así les parecíamos a ellos. Ellos los veían chiquitos. Y ellos hacían sentir chiquitos. ¿Qué decían estos 10 personajes? Estos 10 espías que no creyeron. No podremos subir. Hablaban de una mente con miedo. Una mente que rechazaba esa bendición. Y se son más fuertes que nosotros. ¿De qué nos habla? De una baja autoestima, de un pensamiento de derrota, poca confianza en Dios y ellos mismos. Ellos murmuraron. Decían que la tierra donde pasaban tragaba a sus moradores. Pero todo lo contrario a lo que hablaron al aspecto social, económico y cultural. ¿Se acuerdan? Había raza de gigantes. Se estaban considerando como poco, como que no tenían el valor suficiente para poder enfrentarlos. Y hablaban que se sentían como grillos chiquitos, que no servían. Pero solamente 2, Josué y Caleb, alentaron al pueblo. No estuvieron de acuerdo con 10. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado de acuerdo con algunas posiciones que hacen en el trabajo, por ejemplo? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios tiene algo para nosotros. Sabemos que Dios nos va a entregar algo.
Y por mucho que te digan las personas, no eres bueno, no sirves para esto, tú sabes que sabes, que sabes, que sabes, que sabes, que sabes, que eres bueno. ¿En qué eres bueno? Dios te ha dado algo en lo que eres mejor que otro. Y esto lo sabía Josué y Caleb. Mire, lo que acabamos de ver solamente es contexto para poder entrar a las características de un conquistador. Una de las características es que un hombre de conquista recuerda las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas te ha dado Dios? ¿Qué haces con ellas? ¿Las escribes y las guardas? ¿Las pones ahí en una cajita para que nadie las vea? ¿O luchas por ellas? Luchamos por ellas. Caleb tenía el mismo sentir que Dios. Para él primero estaba Dios, estaba su palabra, estaba la fe y por último estaban los sentimientos. Trajo noticias como lo sentía en su corazón. Josué capítulo 14, versículo 7. Yo era de edad de 40 años. Su servidor tiene 40 años. Cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como las sentía de mi corazón. No de lo que estaba viendo, sino de lo que él sabía que podía pasar. Hace referencia a la información recibida a través de la mente, cuando habla de traje noticias. ¿Cómo lo sentía? Habla de las convicciones que se expresa en los sentimientos, en mi corazón. Hace referencia a una voluntad totalmente sometida a la convicción de la palabra de Dios. Otra de las características es que Caleb decidió seguir a Dios. ¿Cuántos de aquí siguen a Dios? ¿Cuántos de aquí quieren seguir a Dios? Bueno, gracias a Dios por los que levantaron su mano. Vamos a pelear. No se dejó llevar por la inmensa mayoría. Allá afuera escuchamos la ideología de género, que está bien, que está mal, pero ¿qué tenemos en nuestro corazón? Tenemos una convicción, sabemos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, sabemos lo que Dios nos ha estado hablando y no nos dejamos llevar por la mayoría de la gente que está peleando o por la minoría de la gente que está peleando por la igualdad de género, porque se legalice el aborto. Estamos en contra de eso. El que tú decidas seguir a Dios y no a la corriente, no con las ideologías, no con la sociedad, tiene sus beneficios. En el versículo 24 de Números 14, pero a mi siervo Caleb, ponga aquí su nombre, pero a mi siervo Ramón, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. No sé si usted lo cree, pero yo lo creo, yo lo recibo, yo lo hago mío. Nosotros que hemos decidido ir en pos, ir y seguir a Dios, el Señor nos va a entregar ese monte, y no solamente a nosotros, a nuestras generaciones. Otra de las características es que tenemos que ser testimonio. Tenemos que ser testimonio porque somos conquistadores. Y es bueno preguntarnos, ¿por causa mía alguien ha desfallecido? ¿He sido piedra de tropiezo para otro? ¿Cuántas veces por causas de nuestras palabras, de nuestras miradas, de nuestras faltas de atención hacia los demás, la gente se ha ido? Pero ojo, estas personas no ven a Cristo, no ven a Dios. Ven a la persona que está delante. Como dice nuestro pastor, perdóneme, pero yo le voy a lastimar. Se lo adelanto. No soy perfecto. Somos perfectibles.
Saber que Dios está conmigo a pesar de que haya gigantes. Muchas veces nos enfrentamos allá afuera en el trabajo con gigantes. Muchas veces nos enfrentamos en el juego, en la calle, con esos gigantes. Pero ¿sabe una cosa? Dios está con nosotros. Dios está no solamente al lado, sino que Él va peleando nuestras batallas. Él siempre está delante de nosotros. Él siempre nos cuida, nos guarda, nos protege. Y Caleb lo sabía. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, mis hermanos eran los otros 11, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a mi Dios. Muchas veces traemos noticias no tan buenas, pero llegará aquel que diga, sí se puede, sí podemos. No podemos solos, pero podemos porque Dios está con nosotros. Esta característica, ¿cómo me pegó? El conquistador tiene que tener fuerza, vigor y condición física. Mire, su servidor escalaba, subía cerritos, cerrotes. De eso le hablo hace aproximadamente unos 30 kilos, que podía hacerlo. Hoy en día es más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos una vida sedentaria, porque ya no tenemos esa misma actividad que teníamos antes. Estuve en una corporación de emergencias cuando estaba un poquitito más joven, hace un par de meses. Corríamos aproximadamente 10 kilómetros diarios, con casco, botiquín, camillas, mochilas. Pasábamos abajo de camionetas, subíamos a los árboles, bajábamos personas. Era divertido y podíamos hacerlo. Hoy solamente agarro mi mochila para caminar a la escuela, al trabajo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa condición que teníamos antes. Pero hoy me voy retado con esto, porque yo quiero ser como Caleb. Quiero tener esa fuerza, quiero tener ese vigor, quiero tener esa condición física. ¿Y sabe por qué? Porque yo le voy a pedir a Dios que me dé ese monte. No sé si usted quiere ese monte, pero yo quiero ese monte. En Josué capítulo 14, versículo 11 y 12. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Ahora es mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora ese monte, del cual habló Dios aquel día, porque tú oíste que aquel día que los anaseos estaban allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Les digo, yo tengo 40 años y hay veces que digo, ya no puedo. Pero Dios llega y dice, sí puedes, yo estoy contigo, y sí podemos. Y ese monte del cual te hablé, ese monte te daré. Mire, esta característica se me hizo algo fuerte, y es que tenemos que tener cobertura. Nosotros no podemos mandarnos solos. ¿Quién es su cobertura? Mi pastor es mi cobertura. La pastora es mi cobertura. La iglesia es mi cobertura. Yo no puedo salir de aquí a querer hacer algo si yo no tengo la cobertura ni la bendición de mi pastor. Porque así lo he aprendido. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Caleb actuó bajo cobertura. Él tenía la claridad respecto a la autoridad de Josué. En Josué capítulo 14, versículo 13, nos dice, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. ¿Usted se imagina qué hubiera pasado si Caleb se va sin su cobertura? Probablemente pudo haber entrado a Hebrón, porque es algo que tenía en su corazón. Pero de que haya pasado
a su descendencia, no lo creo. Porque no lo hizo con esa cobertura. Loritos. La importancia de contar con la bendición de la cobertura para poder hacer nuestras cosas, para poder ir a bendecir a otros. ¿Usted cree que pase alguien aquí afuera sin cobertura de la iglesia y pueda llegar aquí a agarrar este micrófono y compartir? No. Ni el pastor puede decir, pues ¿sabes qué, Felipe? Pues vete allá afuera a compartir. Si Felipe no se va con la cobertura y no tiene la bendición de nuestro pastor, yo sé que Felipe no va, ni cada uno de nosotros que está aquí. Quiero ir concluyendo. Hay que mantener vivos nuestros sueños. Dile al que está a tu lado, es hora de despertar tus sueños. No de lo despierte de sus sueños si está dormido, pero dígale que es tiempo de despertar sus sueños. ¿Cómo puede usted mantenerse joven y activo? Hoy vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos complicados. Mire, hay manera de hacerlo. Necesitamos mantenernos aprendiendo. Si usted deja de aprender, viene un envejecimiento. Un envejecimiento que no tiene retroceso. No vamos a ir ahí, pero en Apocalipsis 20:10 nos hace referencia de que el enemigo siempre va a estar en el lago de fuego y azufre. ¿Por qué se los digo? Porque el enemigo siempre va a querer venir a recordarnos nuestro pasado. Ramón, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? ¿Te acuerdas cuando hiciste lo otro? Pues sí, sí me acuerdo. Él siempre va a venir a recordar nuestro pasado. Pero nosotros tenemos la suficiente autoridad para recordarle su futuro. ¿Su futuro cuál es? El lago del fuego, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa autoridad para recordarle. Hay que mantenernos anhelando. ¿Cuál es tu anhelo? Ayer el Señor me entregó un anhelo que tenía en mi corazón. Ver aquí a mi hijo tocar, ver a mi hijo alabar. Ese fue un anhelo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. No sabe usted las veces que orábamos, decíamos, Señor, toca a mi hijo para que mi hijo pueda alabarte, clamarte, estar en alabanza. Yo le doy gracias a Dios por las personas que puso en el camino de mi hijo para que ayer estuviera aquí. Le doy gracias a Dios porque puso en el corazón de Sandra invitarlo. Le doy gracias a Dios por la vida de Alan, porque ha estado ahí con él. El maestro Alan. Y ese es un anhelo y es el anhelo que tenemos que seguir persiguiendo. Si yo hubiera dicho, pues nunca voy a ver a mi hijo ahí, nunca lo iba a ver. Pero es un anhelo que Dios me concedió, me entregó esa tierra prometida. Hay que mantenernos mirando hacia Dios. Ayer platicaba con Memo y le decía eso. Nosotros somos ovejas. ¿Se imagina usted una oveja? Imagínesela. ¿Cómo está la oveja? Siempre comiendo y siempre come hacia abajo, ¿no? Ahora imagínese al lado de las ovejas a nuestro pastor. ¿Cómo está el pastor? ¿El pastor está hacia abajo? No, el pastor siempre está viendo hacia enfrente. El pastor tiene una visión que las ovejas no tenemos. ¿Qué debemos hacer las ovejas? Ver hacia Dios, voltear. Nuestro pastor tiene un panorama grande. El pastor luego me dice, Ramón, ¿cómo ves esta actividad para ti? Digo, pastor, si el Señor ya habló a tu vida a través de lo que quieres que haga, lo voy a hacer. Porque tú eres mi pastor y tú sabes lo que hay delante de mí. Yo estoy hacia abajo comiendo pastito y estoy ahí sentadito comiendo y siente bien rico. Pero cuando tú nos das una indicación de lo que hay enfrente, las cosas cambian. Y mi pastor siempre está volteando a ver a Dios,
Porque Dios le da indicaciones, Dios le habla. Hay que mantenernos trabajando. Caleb nunca despertó queriendo jubilarse. Él se despertó con el anhelo en su corazón de conquistar ese monte. Todos los días, dice la palabra, pasó 45 años esperando que ese monte que Dios le había prometido se lo entregara. Yo pasé 7 años esperando a mi hija. Y ustedes saben la delicia que fue cuando Dios me la entregó. Ese monte me fue entregado. Y ese monte que usted está esperando le va a ser entregado. Si le vas a dar el aplauso, dáselo fuerte a Dios. Gloria a Dios. Hay que mantenernos siempre con un lenguaje positivo. Si yo estoy, híjoles, es que no sé si lo vaya a lograr. Es que Germán es más mejor del mundo mundial que yo. No creo. Si yo me mantengo con una emoción o con algo negativo en mi vida, siempre va a ser así. Pero si yo camino en fe y siempre estoy hablando en positivo, es decir, voy a estar ahí, en algún momento lo voy a lograr, hoy no, pero mañana sí. Hoy no, no fiaré, ese no. Hoy no, pero mañana sí. Hoy no estoy ahí, pero mañana lo voy a estar. Eso es lo que quiere el Señor. En el Salmo 92, versículo 12 y 14, nos dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Amén. Déselo fuerte al Señor. Amén. Para los de allá afuera dirían, viejos los cerros y todavía reverdecen, ¿no? Hay que mantenernos escuchando. Si yo tapo mis oídos, tanto físicos como espirituales, a ningún lado voy a llegar. Si el pastor me habla y tengo mis oídos tapados, no voy a saber lo que quiere Dios a través de mí o qué quiere que haga yo. Caleb mantuvo sus oídos abiertos y los tuvo a las órdenes de Dios. ¿Cómo lo sé? ¿O cómo lo sabemos? Porque al enterarse que los israelitas se pusieron en marcha para entrar a la tierra prometida, estuvo entre los primeros. Por eso es que lo sabemos. Más tarde, cuando llegó el momento de distribuir la tierra y recibir lo que le había sido prometido, dio un paso al frente y dijo: dame pues ahora ese monte. Yo no sé cuántos de ustedes van a dar ese paso hoy y decirle: Dios, dame ese monte hoy. ¿Por qué? Porque tú me lo prometiste. Dame ahora pues ese monte. Y dar ese paso de fe, porque es lo que hizo Caleb. Dio ese paso de fe y dijo: entrégame ese monte. Mire, estamos a 11 de diciembre. Estamos a 20 días para finalizar el año. Han transcurrido 345 días. Los sueños y las oportunidades, Dios las da una sola vez. A veces hasta 2. Pero si tú no las aceptas, se van. La palabra dice que si no eres fiel en lo poco, te lo va a quitar. Eso es lo que hace el Señor. El sueño que tenía Dios para ti, te lo va a quitar. Mire, si el día de mañana tú dices: yo quiero ser un excelente pastor como mi pastor, o tú dices: híjole, yo quisiera ser un excelente adorador como Felipe, o dirías: quiero a lo mejor ser un gran orador como Memo o como Germán, o ser un gran maestro como Les y Migue. Pero si no te esfuerzas, no lo practicas, no lo vives, no lo sigues, no peleas por él,
Yo no quiero escucharte el día de mañana decir, lo hubiera hecho. ¿Cómo se me fue esa oportunidad? ¿Pero por qué si yo quería? Sí, pero sabes una cosa, se levantó alguien que sí lo anhelaba, que sí trabajó por él, que sí luchó y sobre todo que agarró esa promesa para estar donde tú no estás hoy. Cierra tus ojos. Mira, yo no sé cuántos años tengas. Yo no sé cuántos años has esperado por tu promesa. Pero hoy te digo que nuestro Dios no miente y no se arrepiente. Que lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir. Si tú que estás esperando esta promesa, déjame decirte que ya está cerca. Ya está enfrente de ti. Está a un paso. Caleb era un hombre de montes. Quien ha subido al monte no se conforma con quedarse abajo. El que subió al monte ha visto cara a cara al Dios viviente. Y yo ya hablo a esta generación del manantial. No importa tu edad, ni cuánto tiempo has esperado. No te conformes, no te rindas. No estás viejo, no estás acabado. Estás en el tiempo de Dios. Hoy pelea por tus sueños. Dile al Señor, dame ese monte, yo lo quiero. Dame ese monte, yo lo quiero. Dame ese monte, yo lo quiero. Señor, dame ese monte, yo lo quiero. Donde otros renunciaron, Caleb se mantuvo fiel. Él guardó la promesa, él mantuvo la fe. Tú mantén tu fe. Dios es fiel. Señor, mírame. Aún tengo fuerza, Padre. Y sé que tus promesas se cumplirán. Señor, dame ese monte. Dame ese monte, Señor. Señor, hoy estoy aquí delante de ti, recordando esas promesas que tú me diste, Señor. Porque no las quiero guardar solamente ahí. Padre, quiero que esas promesas sean vivas en mi vida. Quiero ver esas promesas, Señor. Yo no sé qué promesa te haya hecho el Señor. Si fue una casa, si fue un auto, si fue un terreno, si fue tu esposa, si fue tu esposo, si fue tu hijo, tu hija, tu salud. Yo no sé qué promesa te haya dado el Señor. Pero si aún no la ves, déjame decirte que hoy delante de ti está ese monte. Hoy está delante de ti. Y el Señor hoy te dice, párate y tómalo. El Señor te dice, párate y toma ese monte. El Señor te lo está entregando hoy. Tómalo. Créelo. Ese monte es tuyo. Esa promesa es tuya. De nadie más. El Señor te la dio a ti. El Señor la pensó para ti. Hoy es ese día. Ese día para tomar ese monte. Da ese paso. Así como lo dio Caleb. Al escuchar que estaban repartiendo las tierras y que iban a entrar, dijo Caleb, esa tierra es mía, de nadie más. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos has entregado esa tierra, nos has entregado esa promesa. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y vas delante de nosotros, Señor.
quitando todo estorbo, Señor, quitando toda piedra que estorbe para poder tomar esa promesa. Sabemos que hay promesas que están tardando, Señor, y que han tardado, pero son tus promesas, Señor, y tú nos las vas a dar en el tiempo justo, nos las vas a dar en el tiempo donde estemos preparados, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí. Sigue obrando en cada uno de nosotros. Sigue obrando. Gracias, Señor. Gracias, Señor.